Iniciamos. Hay que darle tiempo. Ok, está bien. Tres minutos voy a empezar. Te faltaban 3 minutos, hace 3 minutos. No, 8. 3. Ya voy a empezar. Oye. ¿No tienes hambre? ¿Un camarito no quieres? No, ya voy a empezar. ¿Lo que sobró? ¿Qué sobró? Si ni siquiera he pagado. Muy bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a Buenas dar comienzo a la 7ª clase. Voy a grabar, permítanme. Luego se me olvida, ya me regañaron a mediodía. Porque no estaba grabando. Ya. Muy bien. Este 4 de febrero del 2021 vamos a iniciar la 7ª clase de la Cátedra de Medicina del Laboratorio, que como sucedió en las 2 clases previas, vamos a hablar de las alteraciones morfológicos en algunos cuadros clínicos especiales, de material proporcionado por el doctor anatomopatólogo Joaquín Carrillo Farga. Ya con eso ya terminamos esta sesión esa clase que se divide en 3 sesiones, sobre todo por lo abultado de la información que contiene y lo complicado justamente de esta. Y tal como lo señalé el día de ayer, lo importante es no dejarse de hacer preguntas, porque la labor del médico es indagar, es trabajar como un detective para tratar de llegar
a hacer inferencias y conclusiones. El médico debe ser perceptivo y debe de desarrollar inferencias, análisis que le lleven a un resultado que debe ser favorable para el paciente. Bien, vamos entonces en el caso número 15. Estas imágenes son células normales que se encuentran en la médula ósea de un niño de 6 meses a quien se le hizo un aspirado de médula por sospecha de que tenía una enfermedad lisosomal, una tesaurismosis. Y nos dice que debemos, para establecer la proficiencia del evaluador, que digamos que observamos en las 4 células encontrados a continuación. Ya de entrada, el cuadro clínico del paciente pues debe ser especial porque se sospecha de una enfermedad lisosomal. Y recordemos que desde el punto de vista citológico, en las muestras de sangre periférica o de médula ósea, pues lo que vamos a buscar es la presencia de gránulos, que son los lisosomas, que tienen un halo a la periferia y que le van a dar una característica especial a la célula, y es donde sospechamos nosotros la enfermedad lisosomal. Entonces, eso es lo que esperamos con el antecedente. Entonces vamos a ver las células que nos están presentando. Ok, entonces aquí vemos una célula que, si la vemos, comparamos con el tamaño de los eritrocitos, pues los eritrocitos se ven algunos esferocitos, la palidez central se ve bien, no hay alteraciones, se parece ser en serie roja. Y la célula que nos están mostrando, para empezar, es una célula de ese tamaño, debe ser una célula chica. Recuerden que los eritrocitos miden aproximadamente 7 micrómetros. Entonces, esta célula es pequeña, debe ser del área linfoide. ¿Por qué pensamos que es de serie linfoide? Por el tamaño. Es serie blanca definitivamente, y por el tamaño es de serie linfoide. Se observa con muy escaso citoplasma. Entonces, de tal manera que ese citoplasma surófilo no muestra inclusiones como las que mencionábamos ahorita, que pudiéramos encontrar, que serían los lisosomas. Entonces, esta célula no se observa con esas inclusiones. El núcleo se ve un núcleo homogéneo, algún nucleolo por ahí pudiéramos ver, pero no nos dice más este núcleo. Es una célula de serie linfoide. Muy bien. Aquí, esta es de un par de células. La del lado izquierdo, ya habíamos visto células en la clase pasada de este tipo. Células grandes, con citoplasma basofílico, con un núcleo que va a la periferia y que a un lado, o sea que cerca de él, tenemos una zona de hiperclaridad, que en aquel entonces mencionamos que era el aparato de Golgi. No se observan inclusiones que pudieran hablar de granulaciones ni tóxicas ni de tipo lisosomal. Y el núcleo de la célula se ve, pudiéramos decir, así como lo describe en la literatura, un núcleo en rueda dentada, como esa rueda donde se hace el trasvase del agua en los ríos, ese tipo de rueda. Así, por eso se le pone así, núcleo en rueda dentada. Y por otro lado, está muy unido, muy relacionada con la otra célula, que es así, es de serie granular, porque observamos una gran cantidad de gránulos, incluso bicromático, tanto azurófilo como sinófilo, y un núcleo con cromatina abierta, no está densa, es abierta, se ven nucleolos,
hablaría de serie granular. Entonces, aquí estaríamos diciendo que uno es de serie linfoide maduro, que son los que con ese tipo de núcleo decimos que es célula plasmática, y del lado derecho una de serie granular juvenil, puede ser un metamielocito, un promielocito, pero no llega a ser blasto porque los nucleolos son escasos, muy escasos. Y hay algunas zonas que se observan al vacío, como si fueran vacuolas, pero sin ningún patrón que nos pudiera hablar de patología. Muy bien. Y esta tercera laminilla, que nos marca una cuarta célula, que también es una célula con núcleo tendiendo a la periferia, que es una célula granular, también de serie granular. También pudiera ser un mielocito, con núcleo abierto, sin nucleolo. Por lo menos lo que hemos observado entonces son una célula de serie linfoide, un plasmocito, un plasmocito, y dos células de serie granular juveniles. Vamos a ver entonces la descripción que hace el doctor Carrillo Farga al respecto. Muy bien. Alguna terminología difiere de la publicada porque son términos anatomopatológicos, pero en términos generales vamos a señalarlos. El primero, esa célula, y ahí está a un lado del 15, es una célula precursora B o hematogonia. El término hematogonia generalmente no lo utilizamos, sino sí serie linfoide, precursores de células B. Bueno, estas células tienen muy escaso citoplasma, como lo mencionamos, una cromatina amorfa, o sea, sin forma, y no muy gruesa, y nucleolos poco visibles o inaparentes. En ellas, en este tipo de células, se realiza el proceso de recombinación genética que da origen a la enorme variedad de anticuerpos encontradas en el ser humano. Entonces, la célula es serie linfoide del tipo B. Estas células son positivas a marcadores en general PAN B, o sea, de todo el grupo B de células linfocitos B. Y estos son los clústeres de diferenciación 19, el clúster de diferenciación 79A y el clúster de diferenciación 10. Estos antisueros son los que tipifican a estos grupos de células B y son más abundantes en los niños pequeños, en donde el proceso de recombinación genética es muy activo, y en estas células son de origen de la mayoría de las leucemias de precursores B encontradas en estas edades. Entonces corresponde a lo que se denominan linfoblastos. Entonces, si en la clasificación de la French American British, la FAB, pudiéramos haber descrito estas células, las viéramos en la sangre periférica, pues diríamos que son de la serie linfoide de tipo linfoblasto, por la presencia de los nucleolos, pero son células muy pequeñas, ¿verdad? Entonces, ese sería quizá un punto en contra, pero finalmente esa es la definición que se hace de esta célula. Ahora, este par de células dice que es una célula plasmática, que es la forma madura del linfocito B, productora de anticuerpos. Entonces sí, está bien, es una célula plasmática, como lo mencionamos, haciéndose arrumacos con un mielocito neutrófilo. Si algo caracteriza a los anatomopatólogos que tienen que hacer descripciones hasta románticas de lo que observan, bueno, se entiende por qué dice que se están haciendo arrumacos, pues están muy pegadas una a la otra, ¿verdad? Y es un mielocito de tipo neutrófilo, como mencionamos, unos gránulos dicromáticos o bicromáticos y que entran dentro del grupo neutrófilo, y es un mielocito, o sea, es una célula juvenil de la serie granular. Las células plasmáticas tienen núcleo excéntrico y citoplasma muy basófilo con zonas claras que corresponden al aparato de Golgi y mitocondrias. Y el mielocito tiene gránulos azurófilos que contienen mieloperoxidasa y otras enzimas lisosomales, y manchones de color café que corresponden a los gránulos secundarios ricos en lactoferrina. Por eso es que se ve bicromático.
Entonces son células que no tienen ninguna otra alteración. Y finalmente, esta es una célula juvenil de la serie, no es granular. Ahí yo cometí el error de mencionar que era granular, pero la serie monocítica en ocasiones también presentan gránulos, así como lo mencioné en alguna ocasión de la serie linfocítico. Pero estos gránulos le sirven a las células para su ingeniería estructural. Bueno, este promonocito es raramente encontrado en médula ósea normal, y esta célula se caracteriza por un núcleo doblado sobre sí mismo con cromatina transparente que deja ver los diferentes lóbulos nucleares superpuestos. Y estas células proliferan neoplásicamente en una leucemia aguda del tipo mieloide. Entonces, resumiendo, tenemos linfocitos, permítame, tenemos linfocitos precursores B, que pudieran ser linfoblastos, células plasmáticas y de serie granular, que son los que estaban en mielocito. Y finalmente, de la serie monocítica, una célula que nos está diciendo, ¿qué pasa? Permítame, ya se congeló la imagen. Aquí está. Y un promonocito que se ven en las neoplasias de la aguda mieloide, M5B en la clasificación de la FAB. Entonces, lo que tenemos que recordar, si no estamos utilizando los marcadores de clústeres de diferenciación, entonces tenemos que apegarnos a la clasificación de la FAB en relación a este tipo de leucemias. Y la clasificación, vamos a llamarle actualizada, de este tipo, están en la siguiente tabla. En la siguiente tabla, en los cuales tenemos las diferentes, de la serie mieloide, las diferentes leucemias. Y así clasificamos a la leucemia mieloide aguda mínimamente diferenciada como M0. La leucemia mieloide aguda sin maduración M1. La leucemia mieloide aguda con maduración M2. Dentro de la cual entra una leucemia mieloide aguda con maduración que tiene translocación del cromosoma 8 al 21. Y la leucemia promielocítica aguda, que es la M3, que puede ser hipergranular o microgranular. Y la leucemia mielomonocítica, donde están los dos tipos de células, las de serie granular y monocítica, que es la M4, que es una de las más comunes, y la leucemia monocítica aguda, M5, que puede ser monoblástica aguda, M5A, o monocítica aguda con maduración, que es la M5B. Quitando ya de la serie mieloide, entrarían las leucemias de tipo eritroleucemia, que es su clasificación, la mieloide eritroide, que es la M6A, o eritroide pura, que es la M6B. Rarísimas estas de eritroleucemia, y la leucemia megacarioblastica aguda, que es la M7, también raras, y cuya manifestación principal pues vendría siendo la trombocitosis esencial. Entonces, en este caso es una M5. Obviamente, pues faltan muchos datos para decir que este caso se trata no una enfermedad lisosomal, sino una leucemia, pero finalmente ambos casos pues tienen un paciente con un sustrato de enfermedad serio, ¿verdad? Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora no quiere el sistema funcionar bien, no sé por qué. Es el internet. ¿Mandé? ¿Es el internet?
No se me desesperen, ¿eh? Ahí está. Ahora, este caso es un masculino de 54 años de edad que tiene un mes de evolución. Tiene astenia rápidamente progresiva, petequias, equimosis, sangrado nasal y fiebre. Entonces, ¿qué tenemos? Cuadro clínico de síndrome anémico, de síndrome purpúrico y de síndrome febril. O sea, que abarca los tres. Por lo tanto, la biometría hemática juega un papel importante en el diagnóstico de este paciente. A la exploración física se encuentra un paciente pálido, con numerosas petequias en todo el cuerpo y con esplenomegalia moderada. La citometría muestra anemia, trombocitopenia y leucocitosis, la mayoría de los cuales tiene una morfología en la cual vamos a ver en la siguiente fotomicrografía. Y esto nos orilla a hacer un aspirado de médula ósea que muestra más del 90% de las células similares a las que vamos a observar. Y estas células fueron negativas para mieloperoxidasa. Recuerden que los gránulos de los neutrófilos son mieloperoxidasa positivos. Y sin embargo fueron positivas para el clúster de diferenciación 13, para el clúster de diferenciación 33 y tienen marcadores del complejo principal de histocompatibilidad clase 2, que es el HDR. Y fueron negativas para antígenos linfoides. Entonces ya están descartando de serie linfoide y de serie granular. Granular del tipo neutrófilo. Entonces pueden ser los siguientes. No hay translocación del cromosoma 9 al 22 ni translocación del 6 al 9. Entonces, al observar la célula, entonces decimos que es una célula del lado derecho de serie eritroide, ¿verdad? Con un nucleolo grande, ahí se ven 3 nucleolos grandes en un núcleo abierto, una zona de hiperclaridad cercana al núcleo, y del lado izquierdo estamos observando una célula de la serie granular con el núcleo abierto, con varios nucleolos. Cuando ya observamos nosotros nucleolos, estamos hablando de células que son blastos. Ahora, lo importante es definir qué célula es. Y por el tipo de granulación que es azurófila, aunque es muy escasa, pero son células juveniles y por eso tienen apenas en desarrollo la granulación, yo diría que son de la serie basofílica. Entonces son basófilos juveniles. Es un basófilo juvenil, perdón, y la otra, a mí me parecería ser que es de serie eritroide. Vamos a ver qué dice la descripción. Muy bien. Tengo que regresar. Lo primero que pregunta es cuáles son los diagnósticos probables, ya lo mencioné, de que es de serie basofílica, son basófilos. Entonces, con la cantidad de leucocitos, la anemia y la trombocitopenia, pues decimos que es un síndrome leucémico. Entonces, es una leucemia aguda de basófilos. Y dice, ¿qué otras técnicas se emplearía para establecer un diagnóstico definitivo? Pues dice, la nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud ya contempla esta rara leucemia y no debe confundirse con una fase blástica de la leucemia mieloide crónica que tendría justamente la translocación 922 y una leucemia mieloblástica con aumento de basófilos que tendría una translocación del 6 al 9. Yo lo que sí les recomiendo es que no se les olvide esta translocación del 922, porque generalmente en el examen del NARM llegan a preguntarla, la translocación 922, ¿a qué tipo de padecimiento se refiere? Pues se refiere a la leucemia mieloide crónica, que es de interés clínico, porque es de las más comunes. Muy bien. Este caso 17 es un paciente masculino, joven de 14 años de edad, con historia de insuficiencia renal de 1 año de evolución. Tiene antecedentes de glomerulonefritis, infección renal o defectos congénitos renales. El paciente presenta además anemia normocítica que llega a 6 gramos por decilitro.
de hemoglobina. Y fuera del instituto se establecieron los diagnósticos de glomerulonefritis con esclerosis glomerular. Tuvieron que haberle biopsia renal, ahí dice por biopsia renal. Y probable lupus eritematoso diseminado o lupus eritematoso sistémico con anemia hemolítica autoinmune. En un aspirado y biopsia de médula ósea se sugirió la posibilidad de mielodisplasia. Bueno, primero vamos a aclarar que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune. Se forman anticuerpos anti-DNA, anti-SMID, anti-RNA, RNA, SSAB, SSAL, AB, SSAB, SSAB, o sea, son diferentes anticuerpos nucleolares. Entonces es una enfermedad autoinmune. Ahora, si estos anticuerpos se fijan en la membrana del eritrocito, entonces va a generar una anemia hemolítica. Por eso es secundaria a la actividad del lupus eritematoso, pero también la anemia hemolítica autoinmune puede ser independiente del lupus, por lo que se está observando aquí, estarían relacionados. Dice, ya en el instituto del doctor Carrillo Farga, en el aspirado de médula ósea, se encontraron células como las que se observan a continuación, sin datos de mielodisplasia. El síndrome mielodisplásico es un síndrome que hoy cada día está tomando más fuerza, sobre todo porque ahora ya tenemos medicamentos como el Jakavi que permiten reducir la sintomatología y restablecer al paciente. El síndrome mielodisplásico cada vez es más común el diagnóstico y es interesante porque ayudamos mucho al paciente con este tipo de medicamentos. En la revisión de la biopsia renal se encuentran algunas células parecidas en el espacio de Bowman y también se encuentra mínima anemia normocítica sin aumento de reticulocitos. Si no tiene aumento de reticulocitos, entonces la médula ósea no está respondiendo, no es una médula reactiva, por lo tanto no está tratando de compensar las pérdidas por la destrucción, entonces ya eso de anemia hemolítica autoinmune como que va quedando en segundo plano. Vamos a ver. Vamos a ver, dijo José Feliciano, si esta cosa se deja. Muy bien. Como ven ustedes, se observan, para empezar, bueno, ahí mismo está, aunque se va a regresar. Ahí ven ustedes ahí arriba, a esa imagen, que se ven células espumosas, porque basta solamente de verlas y viene uno a la imagen, la espuma. Entonces son células espumosas que están en la médula ósea y eso obviamente habla de que todo el vacío que hay dentro de la célula, pues son los lisosomas que han estado conservando, han estado conteniendo la materia prima que se va acumulando porque no se puede llegar al producto final. Y esta es una enfermedad lisosomal que por la forma en que está el célula, semeja células de la enfermedad de Niemann-Pick. La enfermedad de Niemann-Pick es una enfermedad de atesoramiento del área del sistema nervioso central. El cuadro clínico no es compatible con Niemann-Pick porque no hay datos así de síndrome del sistema nervioso central. Más bien sería de otra área, pero las células finalmente son igual, así de espumosas, parecidas a Niemann-Pick. Entonces, esto orienta la insuficiencia renal asociada a las células espumosas glomerulares a que es una enfermedad lisosomal probablemente por deficiencia de la alfa-galactosidasa, que en resumen provoca la enfermedad conocida como enfermedad de Fabry. Entonces es una enfermedad por atesoramiento, por deficiencia de alfa-galactosidasa. Obviamente, para llegar a ese diagnóstico, pues tenemos que cuantificar
la cantidad de alfa-galactosidasa, y si está en 0 o muy baja, pues esa es la capacidad, o sea, es la enzima que está faltando para producir el producto final. Qué bárbaro, el internet me está saboteando la presentación. Bueno, ahí nos van a encontrar. Entonces, como les mencioné, se tenía que determinar la alfa-galactosidasa, y la determinación de esta enzima en el laboratorio mostró niveles muy bajos comparados con los controles, porque siendo pruebas de orden biológico, siempre tenemos que poner muestras de personas sanas para poderla comparar. Siempre debe haber una medición biológica que garantice que lo que estamos midiendo es lo que estamos encontrando. Entonces, el diagnóstico es la enfermedad de Fabry. Esta es una de las enfermedades lisosomales para las que sí existe terapia de reemplazo enzimático. Lo ofrece la compañía Genzyme. Afortunadamente, también en México, esta terapia está disponible en varios de los sistemas públicos de salud, y quien hace el diagnóstico pues es el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que como ven ustedes ahí en la fotografía, la planta arquitectónica es maravillosa, es muy bonita, y ya imagínense cómo está al interior con toda la cantidad de equipos y recursos que tiene el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Bueno, hasta la fecha se han completado 2 ensayos doble ciego, prospectivos y aleatorizados con terapia de reemplazo enzimático de la enfermedad de Fabry. Como resultado, existen 2 preparaciones disponibles: la agalsidasa alfa y la agalsidasa beta. Ambas han sido aprobadas en Europa desde el año 2001, y solamente la agalsidasa beta ha sido aprobada por la FDA para su comercialización en los Estados Unidos. En México, aparte de contar con el Instituto Nacional de Medicina Genómica, obviamente se requiere el aporte de las organizaciones no gubernamentales, que son las que organizan al grupo de enfermos, pero además aportan recursos económicos para el estudio y tratamiento. Y así tenemos la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, la FEMEXER, y el proyecto Pídeme un Deseo México, que aportan fondos importantes para la investigación, pero en este caso, sobre todo, más que para la investigación, para el apoyo terapéutico. Entonces, es una terapia de reemplazo que los pacientes que tienen la enfermedad de Fabry, pues son beneficiados. Esa es la ventaja de hacer el diagnóstico oportuno, que le damos oportunidad a algunos pacientes de que se les dé medicación. Lo bueno es que vamos a la mitad de la presentación. Qué bárbaro. Muy bien. En este caso es un masculino de 4 años de edad, tiene 2 meses de evolución, con datos clínicos de anemia, astenia y ataque al estado general, síndrome anémico. En la exploración física se encontró un paciente pálido con hepato y esplenomegalia. Entonces aquí ya estamos hablando de una patología que abarca hígado y vaso. El ultrasonido mostró crecimiento renal bilateral difuso, y el laboratorio demostró datos de insuficiencia renal. La citometría mostró 7 gramos, anemia de 7 gramos y 120,000 plaquetas, discretamente bajas.
pero elevados los leucocitos, tiene 45,000, predominando los que se observan en la microscopía. En la sangre se encontró además 4% de meloblastos. El cromosoma Filadelfia y estudios moleculares para BCR, ABL fueron negativos, pero se encontró trisomía en el grupo 7. Ok, los marcadores BCR y ABL medidos independientemente fueron negativos. Y el cromosoma Filadelfia también fue negativo. Muy bien. Aquí observamos por lo menos 3 neutrófilos con lobulación variada. En uno está el de abajo a la derecha hacia abajo, es una banda, probablemente ya madura. Y al centro, a la izquierda, está un multilobulado, polilobulado de neutrófilo, y arriba igual. Y en la siguiente está una célula que con núcleo abierto, nucleolos presentes, igual que a la derecha. Entonces, vamos a ver a ver ahorita que pase. No responde. Muy bien. Dice aquí que los marcadores BCR y ABL es una mutación formada por la combinación de dos genes, tanto BCR como ABLA, y a veces se le llama gen de fusión. El gen BCR está normalmente en el cromosoma 22 y el gen ABL está normalmente en el cromosoma 9. Y la mutación BCR-ABL ocurre cuando las partes de los genes BCR y ABL se desprenden y cambian de lugar. La mutación entonces aparece en el cromosoma 22, donde se ha unido a una pieza del cromosoma 9. Y al cromosoma mutado 22 se le llama cromosoma Filadelfia, que se detecta en casi todos los pacientes con leucemia mieloide o mielógena crónica y una leucemia linfoblástica aguda, llamada leucemia linfoblástica aguda Filadelfia positiva. Entonces, generalmente, la pregunta que se hace en general es: ¿en qué caso, en qué patología se observa el cromosoma de Filadelfia? Pues en la leucemia mieloide o mielógena crónica. Entonces es lo que se busca en patología cuando se manda a hacer el estudio del cromosoma Filadelfia. Muy bien. Esta es una mujercita de 9 años de edad con historia de desarrollo normal hasta los 2 años. Entonces tiene 7 años enferma. A partir de entonces, la paciente empezó a perder habilidades psicomotoras ya adquiridas y en la actualidad tiene datos de demencia franca con episodios de llanto espontáneo, lo que habla de afectación del sistema nervioso y una falta de atención permanente.
lo que habla de afección del sistema nervioso. Recuerden ustedes que alteraciones en el desarrollo con retraso mental, ¿sí? Hablan de enfermedades lisosomales, errores innatos del metabolismo. El 10% de los linfocitos que se observan mostraron cambios como los que vamos a ver y el resto de los leucocitos eran normales. Vamos a ver qué tipo de linfocitos tenemos. Muy bien. Como ven ustedes, es un linfocito con un citoplasma desparramado, ¿verdad? Azurófilo, pero presenta una gran cantidad de gránulos, pero muy localizados y que tienen un halo al centro. Entonces, obviamente, lo que estamos viendo aquí es una célula que nos está gritando que se trata de una enfermedad por atesoramiento, por la presencia de esos gránulos. Ahora, lo importante sería extraer esos gránulos y medir qué enzimas son las que están siendo deficitarios para poder establecer el diagnóstico. ¿Verdad? Entonces, lo primero que nos dice, vean ustedes el niñito aquí con la camiseta roja, dice, el paciente tiene una gangliosidosis, el paciente tiene acúmulos de esfingolípidos en las neuronas o el paciente tiene facies tóxica. Por lo tanto, la deficiencia de la gangliosidosis o de los esfingolípidos, como no los hemos medido, no podemos afirmarlo. Entonces, de que el paciente tiene una facies tóxica, la tiene, ¿verdad? Y entonces la determinación de esto nos obliga por la morfología, lo que hacen los genetistas, por morfología, dice que enzima van a medir, pues aquí van a medir la levohidronidasa, entonces que fue normal. ¿Y por qué la levohidronidasa? Primero porque la levohidronidasa nos investiga la mucopolisacaridosis de tipo 1, ¿verdad? Entonces, si está normal, no tiene ninguna de estas enfermedades, tanto la mucopolisacaridosis de tipo 1 como la de tipo 2. Entonces, la siguiente, que sería la mucopolisacaridosis de tipo 3, serían los pacientes que tienen este tipo de facies tóxica, de facies tosca. Entonces podemos sospechar que se trata de un síndrome o una enfermedad de Sanfilippo. La enfermedad de Sanfilippo tiene 4 categorías, dependiendo de la intensidad de la respuesta enzimática o de las manifestaciones clínicas. Finalmente, la gangliosidosis son un conjunto de enfermedades de almacenamiento lisosómico hereditario debido a un acúmulo de gangliósidos, un tipo de esfingolípidos, sobre todo en las neuronas. Por eso tiene demencia. La causa de la disfunción de alguno de los enzimas lisosómicos de la ruta de la degradación de los gangliósidos. Entonces, bien podemos establecer el diagnóstico de probable deficiencia de la heparansulfatasa o enzimas relacionadas. Que van a hacer el diagnóstico de la mucopolisacaridosis de tipo 3. Ahí está el linfocito con el acúmulo de gránulos, de lisosomas que se están acumulando. Entonces, el síndrome de Sanfilippo o mucopolisacaridosis de tipo 3 comprende un grupo de enfermedades de almacenamiento lisosomal causada por la deficiencia de una de las 4
hidrolasas lisosomales que participan en la degradación de glucosaminglicano heparansulfato, el cual se encuentra localizado en la matriz extracelular y en las glicoproteínas de la superficie celular. Y bien, creo que el siguiente caso es el último. Pero si no funciona esta, bueno, ya tuvimos paciencia, sigamos con paciencia. Ah, no, es uno antes. Este masculino de 7 años corresponde a una muestra de médula ósea de fresco, sin ningún tipo de tinción, observada en el microscopio de fluorescencia. Entonces, tomamos la médula ósea y sin hacerle ningún tratamiento, en el extendido, lo ponemos en un microscopio de fluorescencia. Y esto es lo que se observa. Eritrocitos o células, perdón, que fluorecen. Y hay pocas enfermedades que generan autofluorescencia. Esta es una de ellas. Entonces, yo no sé si ustedes vieron en algún momento un programa de House donde finalmente la orina de color borgoña, color vino tinto que emitió un paciente, lo lleva al servicio de rayos X y prende la luz ultravioleta y se ve cómo fluorece. Es lo mismo, es el mismo efecto, un fenómeno de autofluorescencia. Ahora imagínense un amigo o una amiga que lo invita a una discoteca, un antro, donde hay una gran cantidad de luz ultravioleta y se sonríe y le ve los dientes cómo fluorecen o la piel, cómo tiene gránulos que fluorecen. O sea, es una entidad que genera autofluorescencia. Bien, entonces, la pregunta es si el paciente tiene hemólisis, si tiene hipersensibilidad al frío o tiene hipersensibilidad al sol. Y estas enfermedades, ¿verdad?, de errores innatos del metabolismo, sí generan hemólisis por el defecto, pero además tienen afección en la piel que se genera por el contacto con la luz ultravioleta, justamente, que emite el sol. Por eso tienen laceraciones en la dermis por la lesión, por el contacto con el sol. Entonces, gente que por lo mismo prefiere no salir a la calle, o si están en la calle, tienen que ponerse cremas o cubrirse para que no les dañe el sol. Dice aquí que si se trata de una deficiencia sintetasa de la delta-aminolebulónico, pues sí, justamente estamos hablando de una enfermedad dentro del grupo de las porfirias. Y las porfirias pues tienen que ver con la producción del ácido delta-aminolebulónico, que es el punto inicial que va hacia el metabolismo del grupo M. Entonces las porfirias pues van a tener esta característica. Entonces se trata en este caso de una porfiria eritropoyética o enfermedad de Gunther. Esta es la única enfermedad humana conocida en la que los eritrocitos y los eritroblastos muestran autofluorescencia por el acúmulo de uroporfirinas y coproporfirinas. Entonces la respuesta, la primera, pues es que tanto el paciente tiene hemólisis como hipersensibilidad al sol. Es una deficiencia de la uroporfirinógenos cosintetasa, principalmente. Pero recuerden ustedes que esto sale, el primer producto es el ácido delta-aminolebulónico. Entonces la deficiencia de la uroporfirinógenos cosintetasa deja producir el producto que va a hacer justamente que se desarrolle la porfiria eritropoyética. La orina obviamente es de color rojo, los dientes son de color rojo y fluorecen. Por eso les decía yo que los veían ustedes y finalmente iban a presentar así como fluorescentes. Tienen
eritrodoncia y tienen orina color vino. Entonces estos pacientes tienen eritrodoncia, orina de color rojo, y aunque no son rojos, su piel florece de este color bajo la lámpara de Wood, ultravioleta, al igual que los dientes y la orina. La porfiria aguda, pero primero no quiere pasar y ahora luego se pasa además. La porfiria aguda intermitente o coproporfirina hereditaria, o porfiria eritropoyética congénita o protoporfirina eritropoyética, es un conjunto de trastornos hereditarios que implican anomalías en la producción de pigmentos del grupo M, la sustancia básica para la producción de la hemoglobina, de la mioglobina, de los citocromos y recuerden ustedes, ya lo mencioné una vez, la neuroglobina. La porfiria están caracterizadas por los hallazgos fundamentales: fotodermatitis, que es sensibilidad a la luz, que causa erupciones, alteraciones neuropsiquiátricas y alteraciones viscerales, dolor abdominal y cólicos. Estas enfermedades pueden llevar, por ejemplo, a un paciente, si no se hace el diagnóstico adecuado, al quirófano, a que le hagan una laparotomía exploradora y no van a encontrar nada absolutamente, porque no se trata de una lesión, una enfermedad quirúrgica, es más bien metabólica. Las causas y la incidencia, factores de riesgo. La porfiria se pueden heredar, bien sea como un rasgo autosómico dominante, causado por la herencia de una copia anormal de un gen, o autosómico recesivo, que requiere la herencia de 2 genes anormales, dependiendo del tipo de porfiria involucrado. Algunos tipos inician con los primeros años de la niñez y algunos en la pubertad y otros en edad adulta. Un ataque clásico de porfiria aguda generalmente comienza con dolor abdominal intenso, tipo cólico, seguido de vómitos y estreñimiento. Durante el ataque agudo se pueden presentar cambios de la personalidad, el cual, al igual que parestesias periféricas, debilidad, parálisis, cambios sensoriales y dolor muscular. Estos ataques agudos pueden ser mortales y producen desequilibrios electrolíticos profundos, con presión sanguínea baja y shock. La orina puede ser rojiza o marrón después de un ataque, y la exposición a la luz solar puede causar enrojecimiento, dolor, sensación de calor, ampollas y edema cutáneo. Estas lesiones serían lentamente y usualmente dejan cicatrices. En resumen, el cuadro clínico, aquí lo vemos, los síntomas y los signos y algunos exámenes que se requerirían. Finalmente, buscarle por el lado del uroporfobilinógeno y el coproporfirinas. Pero iniciamos el diagnóstico cuantificando principalmente el ácido delta-aminolevulónico. Perdón. Salud. Como ven ustedes, gracias. Como ven ustedes, la visualización de la morfología celular es importante para generar ideas diagnósticas de enfermedades que sobre todo pudieran pasar desapercibidas. Insisto en este punto, va a ser la última vez que lo señale, porque ya no vamos a tocar más estos temas, pero es el momento en el cual usted debe tener una muy buena relación con la gente del laboratorio, y ante situaciones que no checan en la patología, usted tener esa curiosidad e irle a decir que le muestre los frotis de la sangre periférica, sobre todo, porque las únicas que toman médula ósea pues vienen siendo el hematólogo. Pero siendo ustedes internos, pues pueden acercarse al hematólogo y que le muestre las células que están observando. Y vieron ustedes cómo se descubren cosas acercándose al microscopio. En la actualidad, pues generalmente ya no usamos el microscopio porque la instrumentación nos dicta prácticamente toda la biometría, y estamos perdiendo grandes oportunidades de hacer diagnósticos especiales de entidades que, como ven ustedes, son raras, pero que desde el momento en que las vemos
le damos una gran luz de esperanza al paciente. Muy bien, jóvenes, si no tienen alguna otra cosa que tratar, nos vemos el próximo lunes. Esta sesión pues se acortó porque era muy breve, pero la hizo complicada aquí el internet. ¿Algún comentario, jóvenes? No, pues por el Entonces, momento no. Todo muy claro. muy bien, entonces nos vamos a descansar y nos vemos el próximo lunes. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Nos vemos el lunes. Bonita noche.